Mi prima se fue de crucero familiar sin invitarme, dejándome con 5 niños como niñera gratis. Dije que no. Hola Reddit. Estoy perdida y necesito un consejo. Me llamo Ellie y tengo 38 años. No tengo hijos. Nunca planeé tenerlos realmente. Pero siempre he intentado ser la tía genial para los hijos de mis hermanos. Mi familia. Sin embargo, no me corresponde exactamente el favor. Todo empezó hace un mes. Cuando mi prima, Victoria, dejó escapar algo durante una llamada telefónica. ¡Ay! Estoy tan emocionada por el crucero, dijo efusivamente. Estaba confundida. ¿Qué crucero? Tartamudeó un momento, dándose cuenta claramente de que no me habían informado. Y luego soltó, «Oh, ¿no te enteraste del crucero de jubilación de la tía Alice?» Aparentemente, toda la familia había planeado un lujoso crucero de una semana para celebrar la jubilación de la tía Alice después de 50 años como maestra. Todos mis padres, mis hermanos, mis primos, sus cónyuges iban. Todos menos yo. Victoria intentó retractarse, diciendo que debía haber sido un malentendido. Pero me di cuenta de que se sentía incómoda. No la presioné porque pensé que alguien de mi familia me lo explicaría. Pero pasaron los días y nadie dijo una palabra. Así que llamé a mi hermana. Ava. Contestó y sonaba distraída. Cuando le pregunté por el crucero, hubo una larga pausa. Luego, finalmente dijo, «Oh, Ellie. No pensamos que quisieras ir. Ya sabes. Los cruceros no son lo tuyo». ¿Qué? Pregunté, completamente atónita. ¿Por qué pensarías eso? Me encanta viajar. Bueno. Dudó. Eres tan buena con los niños. Y pensamos que sería bueno para ellos quedarse en casa, donde están cómodos. Necesitarán a alguien responsable que los cuide mientras estamos fuera. Casi se me cae el teléfono. ¿Me estás diciendo que no me invitaron a esta gran celebración familiar para que pudiera cuidar niños? Ava se lanzó a un rollo sobre cómo no era algo personal. Lo caros que eran los cruceros y cómo pensaron que lo entendería. Es solo una semana. Ellie. Siempre dices lo mucho que quieres a los niños. Sí. Quiero a los niños. Pero ser voluntaria como niñera gratuita para 5 niños. Desde un niño pequeño gritón hasta una preadolescente de 12 años descarada durante una semana. No era exactamente mi idea de diversión. Le colgué a mitad de la frase. Furiosa. Unos días después, mi madre llamó. Probablemente a instancias de Ava. Tenía puesta su voz de mediadora. La que usa cuando sabe que alguien está enojado pero quiere suavizar las cosas. Ellie. Cariño. Empezó. He oído que estás molesta por el crucero. ¿Molesta? Respondí bruscamente. ¿Te refieres a que me excluyeron de las vacaciones familiares y me dejaron cuidando a 5 niños gratis? Sí. Diría que estoy un poco molesta. Mamá suspiró. Como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. No es que te hayamos excluido. Es solo que, bueno, no tienes hijos. Así que no entenderías cuánto necesitamos un descanso. Y Alice, se trata realmente de su jubilación. No podíamos permitirnos traer a todos. Y pensamos que lo entenderías. Cuanto más hablaba, más me enojaba. Ya ni siquiera se trataba del crucero. Era la forma en que asumieron que estaría bien que me excluyeran y me dejaran con toda la responsabilidad. Sentí que no me valoraban como un miembro igualitario de la familia. Cuando se lo señalé, empezó a hacerme sentir culpable. Ellie. Sabes lo mucho que hemos hecho por ti a lo largo de los años. Es solo una semana. Y piensa en lo mucho que te adoran los niños. Se sentirían desolados si dijeras que no. No podía creer lo que estaba oyendo. A ver si lo entiendo. Todos ustedes van a estar tomando cócteles en un barco de lujo. Y se supone que yo debo quedarme en casa y jugar a ser Mary Poppins gratis.
¿Y creen que yo debería sentirme afortunada de ser incluida en este plan? No tenía una respuesta para eso. Terminé la llamada antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Lo peor fue que me sentí atrapada. Si decía que no, probablemente me pintarían como egoísta y arruinarían las relaciones que tenía con mis sobrinos y sobrinas. Pero si decía que sí, les estaría permitiendo que me pisotearan de nuevo. Como tantas veces antes. Quería enfrentarme a toda la familia. Pero una parte de mí sabía que no cambiaría nada. O bien minimizarían mis sentimientos o bien tergiversarían la situación para hacerme quedar como la mala. Y, sinceramente, estaba cansada de luchar por migajas de consideración. No se trataba solo del crucero. Se trataba de que me trataran como si no importara a menos que estuviera haciendo algo por ellos. Me dolía. Y no sabía cómo manejarlo sin que todo explotara. En el momento en que colgué el teléfono con mi madre, me senté en un silencio atónito. Mi sala de estar se sentía opresivamente silenciosa. Salvo por el débil zumbido del refrigerador en la cocina. No solo estaba molesta, estaba herida. Profundamente. ¿Cómo podía mi familia? Las personas que se suponía que me conocían mejor. ¿Descartarme así? Ni siquiera se molestaron en invitarme. Y mucho menos en preguntarme si quería cuidar niños. No simplemente lo asumieron. Al principio. Intenté racionalizarlo. Tal vez realmente pensaron que sería demasiado caro incluirme. Tal vez pensaron que no disfrutaría del crucero. Pero no era eso. Era la forma en que lo plantearon. Como si fuera natural que yo, la que no tiene hijos y es responsable, me quedara atrás y cuidara a los niños. Como si mi tiempo y mis sentimientos no importaran. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Para cuando agarré mi teléfono y empecé a desplazarme sin pensar por Instagram. Estaba furiosa. Mi prima, Victoria, había publicado una foto de su equipaje recién comprado con la leyenda, contando los días. Mi estómago se revolvió de ira. Ni siquiera intentaban mantenerlo en secreto. Era como si no les importara que me enterara. Decidí que necesitaba enfrentarlos. No solo a mi madre, sino a todos. Abrí el chat grupal familiar. Mis dedos temblando con una mezcla de furia y adrenalina. Les pregunté si no me habían invitado al crucero porque asumieron que me quedaría a cuidar niños. El chat se quedó en silencio durante unos minutos. Luego, los mensajes empezaron a llegar. Ava respondió primero, explicando que no pensaron que quisiera ir y que simplemente tenía sentido que me quedara atrás. Mi madre intervino, llamándome digna de confianza y recordándome lo buena que era con los niños. Mi padre intentó restarle importancia, diciendo que era solo una semana y que no había necesidad de armar un escándalo. Luego, Victoria intervino, diciendo que no creía que lo disfrutara, ya que no era del tipo fiestero. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolió. ¿No del tipo fiestero? ¿Qué significaba eso siquiera? ¿Y desde cuándo podían decidir eso por mí? Señalé lo insultante que era que todos hubieran decidido que me quedaría atrás sin siquiera preguntarme. Se sentía irrespetuoso e injusto. Ava respondió, tratando de justificarlo de nuevo, diciendo que tenía más sentido porque no tenía hijos y no entendería lo difícil que era encontrar cuidado infantil confiable. No pude contenerme más. Pregunté si eso significaba que mi vida era menos valiosa porque no tenía hijos. El chat explotó después de eso. Algunas personas intentaron defenderme. Como mi primo, Daniel. ¿Quién dijo que tenía un punto válido y que al menos podrían haber preguntado? La mayoría de ellos se reafirmaron, insistiendo en que estaba exagerando y que debería estar agradecida de que confiaran en mí con sus hijos. ¿Agradecida por ser tratada como una niñera no remunerada? Esa fue la gota que colmó el vaso. Les dije que no cuidaría niños y que tendrían que encontrar a alguien más. Luego silencié el chat y tiré mi teléfono al sofá. Al día siguiente, Ava me llamó. Lo ignoré. Luego volvió a llamar una y otra vez. Finalmente, contesté solo para que dejara de hacerlo. Inmediatamente me acusó de ser difícil.
preguntándome si realmente iba a complicar las cosas para todos. Sus palabras fueron como combustible para el fuego. Le dije que no estaba complicando las cosas, estaba estableciendo límites. Argumentó que todos necesitaban el descanso. Que los niños me querían y que era solo una semana. Le respondí diciendo que ni siquiera me lo habían preguntado y que no era justo asumir que estaría de acuerdo. Me acusó de ser dramática. Pero no la dejé escapar. Señalé lo egoísta que era tratarme como si no importara. Su suspiro al otro lado de la línea estaba lleno de exasperación. Antes de que pudiera responder, le dije que buscara su propio cuidador de niños porque yo no lo haría. Luego colgué. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Mi madre volvió a llamar. Llorando esta vez. Diciendo que estaba destrozando a la familia. Mi padre me dejó un mensaje de voz acusándome de ser mezquina. Incluso Victoria me envió un mensaje pidiéndome que lo reconsiderara porque no quería que su semana de relajación se arruinara. Me mantuve firme. No iba a dejar que me hicieran sentir culpable por esto. En cambio, hice planes para mí. Si iban a excluirme, usaría esa semana para hacer algo que había estado posponiendo. Reservé una cabaña en las montañas. Un lugar tranquilo y apartado que siempre había querido visitar. Era la manera perfecta de pasar la semana. Centrándome en mí misma. Lejos de todo el drama familiar. Mientras hacía las maletas. Sentí una mezcla de ira y emoción, ira por cómo me habían tratado. Pero emoción por la idea de finalmente darme prioridad a mí misma. Cuando llegó el día de que se fueran de crucero. No me molesté en despedirme. Cargué mi coche. Puse mi lista de reproducción favorita y salí de la ciudad. Con cada kilómetro que conducía, el peso sobre mis hombros parecía aligerarse. La cabaña resultó ser todo lo que había esperado. Escondida en el bosque con una vista impresionante de las montañas. Era tranquila de una manera que no había experimentado en años. Pasé mis días haciendo senderismo. Leyendo y sentada en el porche con una taza de café. Simplemente viendo pasar el mundo. Por primera vez. Me sentí verdaderamente en paz. Pero mi familia no podía dejarme en paz. A pesar de estar a cientos de kilómetros de distancia. Todavía encontraban maneras de molestarme. Ava enviaba fotos de los niños con leyendas sobre cuánto me extrañaban. Como si eso fuera a cambiar mi opinión. Mi madre enviaba largos mensajes lamentándose de cómo estaba arruinando la unión familiar. Lo ignoré todo. Una noche. Mientras estaba sentada junto al fuego con una copa de vino. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era mi primo. Daniel. Me dijo que entendía de dónde venía y que pensaba que los demás estaban siendo ridículos. Su mensaje me pilló desprevenida. No esperaba que nadie de la familia se pusiera de mi lado. Y mucho menos que se pusiera en contacto conmigo. Le di las gracias. Diciéndole que significaba mucho para mí. Respondió diciendo que pensaba que estaban enfadados porque sabían que tenía razón. Por primera vez en días. Sonreí. Era reconfortante saber que al menos una persona veía las cosas desde mi perspectiva. Cuando me desperté la mañana después de reservar mi viaje a la cabaña. Ya tenía 4 llamadas perdidas, una de mi madre. Una de Ava y 2 de mi padre. No estaba de humor para lidiar con sus intentos de hacerme sentir culpable. Así que ignoré las llamadas y seguí con mi día. Pero no pararon. Para cuando había desayunado. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era mi prima. Victoria. Ella. Empezó en el momento en que contesté. Sin saludos. Sin charla trivial. Solo un tono exasperado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te estás poniendo tan difícil con esto? Suspiré. Arrepintiéndome ya de haber contestado. No me estoy poniendo difícil. Estoy estableciendo un límite. Ustedes decidieron. Sin preguntarme. Que cuidaría a 5 niños durante una semana entera. ¿De verdad creen que eso es justo? El tono de Victoria se agudizó. No es como si te estuviéramos pidiendo que escalaras una montaña. Es cuidar niños. Se te da bien. Los niños te adoran y no estás precisamente ocupada.
¿Verdad? Ahí estaba. Esa suposición subyacente de que mi vida era de alguna manera menos importante porque no tenía hijos. La interrumpí antes de que pudiera continuar. Victoria. Si estoy ocupada o no, no importa. Mi tiempo es mío. Y no te corresponde decidir cómo lo gasto. Eres una egoísta. Espetó. Estamos hablando de una semana. Una sola semana de tu vida para ayudar a tu familia. ¿Por qué estás haciendo de esto un gran problema? No estoy haciendo de esto un gran problema. Ustedes lo convirtieron en un gran problema al asumir que simplemente dejaría todo y haría lo que quisieran. No lo haré. Fin de la discusión. Colgué antes de que pudiera responder. Durante los días siguientes, las llamadas y los mensajes se intensificaron. Ava me envió un ensayo sobre cuánto necesitaban ella y los niños estas vacaciones y cómo lo estaba arruinando todo siendo tan terca. Mi madre llamó. Con la voz temblorosa por las lágrimas fingidas. Diciéndome lo decepcionada que estaba de que no me importara lo suficiente la familia como para ayudar. En un momento dado. Incluso mi padre se involucró. No solía ser el que interviniera en los dramas familiares. Así que cuando llamó, pensé que tal vez sería la voz de la razón. Me equivocaba. Ellie. Dijo. Con voz severa. He estado oyendo todas estas tonterías. Realmente estás decepcionando a tu familia. Respiré hondo. Tratando de mantener la calma. Papá. No estoy decepcionando a nadie. Simplemente no voy a cuidar niños. Pueden encontrar a alguien más. Se burló. ¿Te das cuenta de lo mucho que Ava y los demás hacen por ti? ¿Quién te ayudó a mudarte a tu apartamento el año pasado? ¿Quién te llevó al aeropuerto cuando se te averió el coche? Esta familia siempre ha estado ahí para ti. Y ahora, cuando te necesitan, estás haciendo una rabieta. Eso no es lo mismo. Papá. Esos fueron favores. Todos nos hacemos favores los unos a los otros. Esto es diferente. Esto es una semana entera de trabajo no remunerado. Y ni siquiera me lo preguntaron. Simplemente asumieron que lo haría. Asumieron porque eres la responsable. Respondió. No tienes hijos. Ellie. Tienes el tiempo y la capacidad de ayudar. ¿Por qué no ibas a hacerlo? Ahí estaba de nuevo. Ese mismo argumento trillado. Sentí que mi paciencia se agotaba. El hecho de que no tenga hijos no significa que mi vida sea una pizarra en blanco para que todos los demás la llenen. Mi tiempo sigue siendo mío. Y no voy a pasarlo cuidando niños. Su tono se volvió más frío. Bien. Si así es como te sientes. Entonces tal vez deberías repensar lo que significa ser parte de esta familia. Eso dolió más de lo que quería admitir. Pero me mantuve firme. Tal vez todos ustedes deberían repensar lo que significa respetar a alguien. Terminé la llamada e inmediatamente bloqueé su número. A mediados de semana. Las cosas se habían intensificado aún más. Victoria. Que aparentemente no captaba las indirectas. Apareció en mi apartamento sin avisar. Abrí la puerta y la encontré allí de pie. Con los brazos cruzados y la misma expresión engreída que siempre tenía cuando creía que tenía razón. Ellie. Tenemos que hablar. Dijo. Empujándome para entrar en la sala de estar antes de que pudiera responder. No tenemos que hablar. Dije siguiéndola adentro. He tomado mi decisión. No hay nada de qué hablar. Se dejó caer en mi sofá. Ignorándome. Esto es ridículo. ¿En serio vas a dejar que 5 niños pequeños se sienten en casa toda la semana sin que nadie los cuide? No son mi responsabilidad. Victoria. Ava y los demás deberían haber pensado en eso antes de planear un crucero y dejarme fuera. Su rostro se torció en frustración. Dios. ¿Eres tan egocéntrica? ¿Te escuchas a ti misma? Esto no se trata de ti. Se trata de la familia. De asegurarnos de que los niños estén seguros y felices. Y ese es su trabajo como padres. Respondí. No el mío. Se levantó.
lanzando las manos al aire. Eres increíble. Bien. Ve a disfrutar de tu pequeña fiesta de autocompasión. Espero que estés feliz arruinando los planes de todos los demás. No me molesté en responder. Abrí la puerta y le hice un gesto para que se fuera. Salió furiosa, murmurando entre dientes sobre cómo me arrepentiría de esto. La gota que colmó el vaso llegó al día siguiente. Estaba sentada en casa, tratando de disfrutar de un momento de tranquilidad, cuando llamaron a la puerta con fuerza. Cuando la abrí, me sorprendió ver a mi cuñado. Josh no solía involucrarse en los dramas familiares, así que su presencia me pilló desprevenida. Ellie, dijo, con un tono firme pero no agresivo. ¿Podemos hablar? Suspiré, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Si se trata del asunto de cuidar niños. Mi respuesta no ha cambiado. Se sentó y me dirigió una mirada que estaba entre la lástima y la molestia. Mira. Lo entiendo. Sientes que se están aprovechando de ti. Pero esto no se trata solo de ti. Ava ha estado bajo mucho estrés últimamente. Y este viaje es muy importante para ella. Para todos nosotros. Josh. Entiendo eso. Dije, tratando de mantener mi tono uniforme. Pero no puedes esperar que deje todo porque ustedes decidieron que es conveniente para mí hacerlo. Eso no es justo. Se frotó las sienes. Claramente frustrado. De acuerdo. Pero piensa en los niños. Te quieren. Te admiran. ¿Cómo crees que se van a sentir cuando se den cuenta de que su tía no quería pasar tiempo con ellos? Eso me tocó la fibra sensible. Pero me negué a dejar que lo viera. Esto no se trata de los niños. Se trata de que todos ustedes tomaron una decisión que me afecta sin siquiera consultarme. Ese es el problema aquí. Se levantó, sacudiendo la cabeza. Bien. Haz lo que quieras. Pero no te sorprendas si la gente empieza a verte de otra manera después de esto. Tal vez eso no sea algo malo. Respondí, abriendo la puerta para que se fuera. Durante el resto de la semana. Las llamadas, los mensajes de texto y las visitas sin previo aviso continuaron. Sentí como si mi familia estuviera decidida a desgastarme con su persistencia. En un momento dado, Ava dejó un mensaje de voz que era tan exagerado que casi resultaba cómico. Acusándome de abandonar a la familia y diciendo que estaba rompiendo el corazón de la tía Alice. No respondía a nada de eso. En cambio, me concentré en hacer las maletas para mi viaje a la cabaña. Mientras doblaba mi ropa y me preparaba para irme, sentí una extraña mezcla de emociones. Estaba enojada, herida y agotada. Pero también sentía una sensación de alivio. Por una vez, me estaba defendiendo a mí misma. Y ninguna cantidad de manipulación o culpa iba a cambiar eso. Para cuando cargué mi coche y salí del camino de entrada, me sentí más ligera que en días. El camino por delante estaba despejado. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, me estaba dando prioridad a mí misma. Después de una semana de implacable drama familiar, me di cuenta de que necesitaba salir. Las llamadas, los mensajes de texto e incluso las apariciones aleatorias en mi apartamento habían cobrado su precio. Mi familia parecía decidida a destruirme. Pero ya estaba harta de ser manipulada. Quería paz. Fue entonces cuando decidí ir a por todas. Si ellos iban a estar en un crucero, bebiendo cócteles y fingiendo que no existía a menos que necesitaran algo, entonces yo también me merecía algo lujoso. Abrí mi portátil. Busqué retiros en la montaña y encontré exactamente lo que necesitaba, una cabaña de lujo con jacuzzi, encaramada en el borde de un bosque, rodeada de impresionantes vistas a la montaña. Era caro. $2.500 por la semana. Pero no me importó. Mi salud mental lo valía. El viaje a la cabaña fue exactamente lo que necesitaba para despejar mi cabeza. Cuanto más me alejaba de la ciudad y de las tonterías de mi familia, más sentía que la tensión abandonaba mi cuerpo. Los sinuosos caminos estaban bordeados de imponentes pinos,
cuyas ramas estaban cargadas con los restos de la nieve de la semana pasada. Para cuando llegué a la propiedad, sentí un destello de emoción que no había sentido en años. La cabaña era aún más hermosa de lo que parecía en las fotos, una estructura de 2 pisos de madera y piedra con enormes ventanales que ofrecían vistas panorámicas de las montañas circundantes. Había un jacuzzi privado en la terraza, con vapor que se elevaba en el aire fresco. Y una acogedora zona de estar al aire libre con una hoguera. El interior era igual de lujoso, techos altos con vigas vistas. Una chimenea de piedra. Lujosos sofás de cuero y una cocina totalmente equipada. El dormitorio principal tenía una enorme cama king size y el baño privado contaba con una bañera profunda con vistas al bosque. Dejé mis maletas en el vestíbulo. Me quité las botas y dejé escapar un largo suspiro de alivio. Esto era todo. Esto era exactamente lo que necesitaba. La primera noche. Me preparé una cena gourmet. Bueno. Gourmet podría ser una exageración, era filete. Puré de patatas y una botella de vino. Pero se sentía lujoso a la luz de la chimenea. Me senté a la mesa del comedor, mirando los árboles cubiertos de nieve iluminados por las luces exteriores. Y me permití relajarme de verdad por primera vez en semanas. Por supuesto. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Los mensajes seguían llegando de Ava, mi madre y Victoria. Cada uno más desesperado que el anterior. Ava enviaba fotos de los niños, acompañadas de leyendas que intentaban hacerme sentir culpable como, te extrañan mucho. Ellie. Mi madre escribía largos párrafos sobre cómo la familia es todo, y cómo mi negativa a cuidar niños había sacudido los cimientos de nuestro vínculo. Incluso Victoria, que no me había hablado desde su dramática salida de mi apartamento, intervino con un sarcástico, espero que estés disfrutando de tus egoístas vacaciones mientras nosotros nos ocupamos de las consecuencias. Apagué el teléfono y lo tiré al sofá. No iban a arruinarme esto. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando a raudales por las enormes ventanas del dormitorio. Pasé el día haciendo lo que me apetecía. Sin horarios ni obligaciones. Fui de excursión por uno de los senderos cercanos, crujiendo la nieve y maravillándome de lo silencioso que estaba. Los únicos sonidos eran el ocasional canto de los pájaros y el distante susurro de las ramas con la brisa. Cuando volví a la cabaña, me preparé una taza de chocolate caliente. Me envolví en una manta y me acurruqué frente al fuego con un libro que llevaba meses queriendo leer. El calor del fuego y el rico y cremoso chocolate eran el antídoto perfecto para el frío aire de la montaña. Esa noche, decidí probar el jacuzzi. Me puse el bañador. Cogí una copa de vino y salí a la terraza. El agua caliente era celestial. Especialmente con el aire frío en la cara. Me recliné. Cerré los ojos y dejé que el estrés se desvaneciera. Por primera vez en semanas. No estaba pensando en mi familia ni en sus expectativas. Simplemente estaba existiendo. Y se sentía increíble. Al tercer día, había establecido un nuevo ritmo. Me despertaba tarde. Me preparaba un desayuno abundante y luego decidía qué hacer con el día. A veces hacía senderismo, otras veces conducía al pueblo cercano para explorar las pequeñas tiendas y cafés. Había una acogedora librería donde el dueño, un hombre mayor llamado Jack, entabló una conversación conmigo sobre literatura clásica. Acabé comprando algunas novelas que no había leído desde la universidad. Por las noches, cocinaba o pedía comida para llevar en un encantador y pequeño restaurante italiano que encontré en el pueblo. Su lasaña era un cambio de vida. Luego me instalaba junto al fuego con mi vino y mis libros, saboreando la tranquilidad. Mi teléfono permanecía apagado la mayor parte del tiempo. De vez en cuando, lo encendía para comprobar si había algo importante. Pero siempre era lo mismo, mensajes de mi familia, acumulándose como ventisqueros. Algunos estaban enojados, acusándome de ser egoísta y de destrozar a la familia. Otros eran manipuladores, tratando de hacerme sentir culpable para que me arrepintiera de mi decisión. Ava incluso tuvo la audacia de decir, estamos todos muy estresados. Ellie, no tienes ni idea de lo que es ser padre. Podrías habernos ahorrado muchos problemas. Lo apagué de nuevo sin responder.
A mitad de semana. Ocurrió algo inesperado. Estaba en el jacuzzi cuando oí que un coche se detenía. Se me encogió el corazón. No le había dicho a nadie dónde estaba. Pero mi familia era persistente. Cogí mi bata y entré. Mirando por la ventana. Sin embargo, no era nadie a quien reconociera. Solo un sedán plateado sin matrícula. Sintiéndome incómoda, observé cómo un hombre de unos 40 años salía del coche. Parecía bastante inofensivo. Vestido con vaqueros y una camisa de franela. Pero no iba a arriesgarme. Cerré las puertas con llave y esperé. No llamó ni se acercó a la cabaña. En cambio, sacó una tablilla y empezó a escribir algo. Tardé unos minutos en darme cuenta de que debía ser un administrador de la propiedad o alguien relacionado con el alquiler. Finalmente, volvió a su coche y se fue. Pero me inquietó. Revisé todas las cerraduras y mantuve las cortinas corridas durante el resto de la noche. Al final de la semana, me sentía como una persona diferente. Estar lejos del constante aluvión de mensajes y acusaciones me había dado la claridad que necesitaba. El comportamiento de mi familia era tóxico y no iba a dejar que me hicieran sentir culpable para que comprometiera mi propia felicidad nunca más. En mi última noche en la cabaña, encendí un fuego en el pozo exterior y me senté con una manta alrededor de los hombros, bebiendo sidra caliente. El cielo estaba despejado y las estrellas eran impresionantemente brillantes. Sentí una profunda sensación de paz. Del tipo que llega cuando finalmente dejas ir algo que te ha estado agobiando durante demasiado tiempo. Cuando me fui a la mañana siguiente, no me sentí triste. Me sentí empoderada. Esta semana había sido un regalo para mí misma. Un recordatorio de que merecía amor y respeto. Incluso si tenía que exigirlo. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, sabía que las consecuencias de mi familia todavía me estarían esperando. Pero por ahora estaba contenta. Sabiendo que finalmente me había defendido a mí misma. Cuando regresé de las montañas, mi teléfono ya estaba vibrando antes incluso de aparcar el coche. Lo había mantenido apagado durante la mayor parte del viaje. Pero no podía evitar las consecuencias para siempre. El chat grupal familiar era una zona de guerra. Llegaban mensajes. Todos con el mismo trasfondo: ira, decepción y santurronería. Ni siquiera había entrado en mi apartamento cuando vi el primero de Ava: no tienes ni idea de lo que has hecho. Tuve que dejar a Noah con los vecinos porque no pude encontrar a nadie más. ¿Sabes lo humillante que fue eso? Lo has arruinado todo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Pero eran solo el principio. Victoria continuó con su propia diatriba, diciendo que tuvo que cancelar su crucero porque no pudo encontrar a nadie de confianza para cuidar a sus gemelos de 3 años. Espero que estés feliz. Ellie. Por tu culpa. Hemos perdido miles de dólares. ¿Increíble? Dejé que el teléfono cayera sobre el mostrador mientras me apoyaba en él, sintiendo que la ira volvía a burbujear en mi interior. Ni un solo mensaje reconocía su parte en este lío. Ni una sola disculpa por cómo me habían tratado. En cambio, yo era el chivo expiatorio. La culpable de que todo se hubiera desmoronado. Más tarde, esa noche, comenzaron las llamadas. Primero fue mi madre. Estaba llorando. Por supuesto. Diciendo cosas como: Ellie, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos una familia. Se supone que debemos apoyarnos mutuamente. Respiré hondo antes de responder. Mamá. Déjame preguntarte algo. ¿Alguien se detuvo a pensar en apoyarme a mí? ¿Alguien me preguntó si quería cuidar a 5 niños durante una semana mientras todos ustedes se iban de vacaciones? No lo hicieron. Todos ustedes simplemente decidieron por mí. Y ahora, yo soy la mala porque dije que no. Sollozó dramáticamente. Pero Ellie, ¿sabes cuánto necesitaban Ava y Victoria este descanso? Tienen hijos. Sus vidas son mucho más difíciles que la tuya. ¿Y eso hace que esté bien que me descarguen sus responsabilidades sin siquiera preguntarme? Mi voz era tranquila. Pero podía sentir que mi frustración aumentaba. Mamá.
No tengo hijos. Pero eso no significa que mi tiempo y mis límites no importen. No soy una niñera. No soy una sirvienta no remunerada para esta familia. Soy una persona. Su tono cambió, endureciéndose. ¿Estás destrozando esta familia? Siempre hemos sido cercanos. Y ahora nos estás dando la espalda. No, mamá. Dije con firmeza. Estoy estableciendo límites. Si no puedes respetar eso, entonces tal vez esta familia no sea tan cercana como crees. Colgué antes de que pudiera continuar. Al día siguiente, Ava decidió enfrentarme en persona. Apareció en mi apartamento con Noah, su hijo de 4 años, aferrado a su pierna. Abrí la puerta, temiendo lo que estaba por venir. No perdió el tiempo. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, exigió, con la cara roja de ira. ¿Sabes lo avergonzada que estaba cuando tuve que pedirles a los Thompson que cuidaran a Noah? ¿Ni siquiera son amigos cercanos? Y ahora Victoria está enojada conmigo porque su viaje se arruinó. Todo esto es culpa tuya. La miré fijamente, tratando de procesar la audacia de sus palabras. Ava. Tu falta de planificación no es mi culpa. Si necesitabas a alguien que cuidara a Noah, deberías habérmelo pedido. No asumir que lo haría. Alzó la voz. ¿Estás siendo tan egoísta? No tienes hijos. Tienes todo el tiempo del mundo y ni siquiera pudiste dedicar una semana a ayudar a tu familia. Ya basta. Dije bruscamente, interrumpiéndola. No voy a seguir con esto. No soy egoísta porque me niego a dejar que me pisotees. En todo caso, tú eres la egoísta por esperar que sacrifique mi tiempo sin siquiera preguntarme. Abrió la boca para discutir. Pero levanté la mano. He tomado mi decisión. Ava. Si no puedes respetarla, entonces esta conversación se acabó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Probablemente de frustración. Y salió furiosa, murmurando entre dientes sobre cómo había cambiado. El chat grupal familiar fue implacable después de eso. Se acumularon mensajes que iban desde acusaciones airadas hasta tonterías que intentaban hacerme sentir culpable. Mi padre escribió algo sobre cómo nunca había visto a la familia en un caos semejante y cómo esperaba que reflexionara sobre mi comportamiento. Victoria afirmó que yo sola había arruinado la celebración de jubilación de la tía Alice debido a la división que había causado. Era como si todos hubieran decidido que yo era la villana en su pequeña historia perfecta. La responsable de cada mala decisión que habían tomado. Ignoré la mayor parte. Pero una noche, mientras estaba sentada en mi sofá con una copa de vino, decidí que ya era suficiente. Abrí el chat y empecé a escribir. Necesito decir algo. Y espero que realmente escuchen por una vez. Amo a esta familia. Pero lo que me han hecho es inaceptable. No me pidieron que cuidara a niños. Asumieron que lo haría. Y cuando dije que no, todos se volvieron contra mí como si hubiera cometido un crimen terrible. Déjenme aclarar esto, no estoy obligada a asumir sus responsabilidades solo porque no tengo hijos. Mi tiempo es tan valioso como el suyo. Y de ahora en adelante, no toleraré que me traten así. Si quieren mi ayuda, pídanla. Pero nunca asuman. Y no intenten hacerme sentir culpable cuando diga que no. Si no pueden respetar mis límites, entonces no esperen que forme parte de sus vidas. Pulsé enviar y volví a silenciar el chat. Unas horas más tarde, mi teléfono vibró con un mensaje privado de la tía Alice. Lo abrí, esperando otra reprimenda. Pero fue todo lo contrario. Ellie. Solo quiero que sepas que entiendo cómo te sientes. Siento mucho cómo te ha tratado la familia. Se suponía que esta celebración nos uniría. Pero en cambio ha causado todo este dolor. No te merecías nada de esto. Su mensaje me hizo llorar. Fue la primera persona en reconocer mis sentimientos. La primera persona en disculparse. Le respondí agradeciéndole su amabilidad y diciéndole cuánto significaba para mí. Por primera vez en semanas, sentí que alguien estaba de mi lado.
A la mañana siguiente. Tomé una decisión. Bloqueé a Ava y a Victoria. Sus constantes intentos de hacerme sentir culpable y sus acusaciones no merecían la pena mi tranquilidad. También llamé a mi madre y le dije que necesitaba tiempo lejos de la familia. Ellie. Por favor. No hagas esto. Suplicó. Podemos solucionarlo. No, mamá. Dije con firmeza. Todos ustedes necesitan entender que lo que hicieron me hirió profundamente. Necesito espacio para averiguar si siquiera quiero seguir formando parte de esta dinámica familiar. Volvió a llorar. Pero no vacilé. Colgué. Sintiéndome triste. Pero también aliviada. Por primera vez. Me estaba dando prioridad a mí misma. Y se sentía como si me hubieran quitado un peso de encima. Esa noche. Me senté en mi balcón. Viendo la puesta de sol y reflexionando sobre todo lo que había sucedido. No fue fácil distanciarme de mi familia. Pero era necesario. Me habían dado por sentada durante demasiado tiempo y no podía seguir sacrificando mi felicidad para satisfacer sus expectativas irrazonables. A pesar de la tristeza. Sentí una sensación de paz. No era la misma persona que era antes de este conflicto. Había aprendido a defenderme a mí misma. A exigir el respeto que merecía. Y aunque no sabía qué me depararía el futuro. Sabía una cosa con seguridad, nunca dejaría que nadie. Ni siquiera mi familia. Se aprovechara de mí de nuevo.